que los seguía. Y la roca era Cristo. Solo miren qué misterios, qué misterios. Porque esos son misterios. Porque ellos solo vieron una roca física y vieron que Moisés le pegó y que salió agua. Y empezaron a beber agua todos. Pero ahora Pablo, ese Pablito es especial. Porque miren lo que él nos dice. Leamos allí mismo en 1 Corintios 12:13. 12:13. 1 Corintios 12:13. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Pasemos a Juan 4:10. Juan 4:10 y después Juan 4:14. Juan 4:10 y 4:14. Juan 4:10 y 4:14. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías a él y él te daría agua viva. Leamos el 4:14. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Juan 7:38, 39. Juan 7:38, 39. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Otro versículo más. Leamos Juan 19:34. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Leamos Apocalipsis 22, 1 y 2. Apocalipsis 22, 1 y 2. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como el cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Versículo 2, ¿ya está? Sí. En medio de la calle de la ciudad y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Versículo 17, 22, 17. Y el espíritu y la esposa, dígalo conmigo, y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Aleluya. Leamos uno más, 21:6. Apocalipsis 21:6. Y me dijo, hecho está. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Aleluya. Escogí todos los versículos que van conectados uno con el otro y por eso vamos a hablar. En el mensaje pasado, el último mensaje que tuvimos, hablamos de que Moisés le pegó a la peña, le pegó a la roca. ¿Amén? Vimos que tenían 2 años de haber salido de Egipto.
Y cuando ellos tenían 2 años de haber salido de Egipto, el pueblo tuvo sed. Y cuando tuvo sed, las aguas estaban amargas. Y el Señor le dijo a Moisés que agarrara el árbol y que endulzara las aguas. Pasó un poco de tiempo y ellos otra vez tenían sed. Pero esta vez Dios le dijo a Moisés que le pegara a la roca. Y Moisés le pegó a la roca y salió agua y el pueblo bebió. Pasados 38 años, ustedes pueden leer en Números 20, que otra vez el pueblo tiene sed. Ahora, Dios quiere mostrarnos a través de la sed del pueblo qué significa que Dios le da de beber a la gente. Porque 38 años después ellos tienen sed otra vez y le dice Dios a Moisés que le hable a la roca y Moisés le pega y le pega 2 veces. Y vimos en el mensaje anterior que pegarle a la roca 2 veces, que el líder le pegue a la roca 2 veces, tiene una enseñanza para nosotros los pastores. Moisés sacó de contexto la administración divina porque Dios le dijo que le hablara a la roca, porque Cristo solo una vez debe morir. Y ustedes van a entender a la luz de la palabra que pegarle con la vara, que Moisés le pegue con la vara a la roca, significa que Cristo fue golpeado por la ley de Moisés. O sea que la ley lo mató. ¿Me explico? Pero él dio agua. Ahora noten pues, cuando Moisés recibe de Dios el mandato de hablarle a la roca y él le pega 2 veces, él está sacando fuera de contexto el propósito divino y eso enoja a Dios. O sea que en cuanto le pegó 2 veces, cuando le dijo que le hablara, dijo, no introducirás a este pueblo a la tierra que fluye leche y miel. No lo vas a introducir. Entonces la lección para nosotros los líderes, los pastores, es de que si sacamos de contexto la Biblia, nosotros, eso no quiere decir que vamos a perder nuestra salvación. Sencillamente no vamos a meter al pueblo de Dios al disfrute de Cristo en totalidad, que Él es la tierra prometida. La tierra prometida es tipo de Cristo y que había que vencer a todos los enemigos. Es que para disfrutar a Cristo tú tienes que vencer todos los enemigos de la carne. Entonces, vimos en el mensaje pasado que Dios nos dice en el Nuevo Testamento, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, pero no nos dice cómo se logra eso si no vamos a las figuras del Antiguo Testamento. Y en las figuras del Antiguo Testamento Dios nos dice cómo nosotros podemos ser los pastores que llevamos a la gente, llevamos a los hermanos al disfrute total de Cristo. Es no falseando la palabra del Señor. Ahora, como ya entendimos todos esos detallitos, ahora queremos hablar del agua, porque cuando hablamos de Cristo como el maná, encontramos que el maná tenía por lo menos 15 características, y esas 15 características son distintivos de Cristo, o sea que son cosas que le pertenecen a Cristo para que nosotros lo entendamos como pan de vida. Si quisiéramos hacer una comparación, nosotros diríamos que esos 15 ingredientes son como las vitaminas. Entonces Cristo para nosotros como el pan de vida es tan rico porque tenía 15 ingredientes y yo les hablé a ustedes de cada uno de ellos. ¿Se recuerdan que hablamos que era redondo, que tenía sabor a cilantro, que tenía sabor a aceite fresco, que era grano, que había que molerlo? Y entonces entendimos muchas cosas que nosotros como cristianos debemos experimentar cuando disfrutamos a Cristo. Pero ahora llegamos al momento de hablar del agua. La fórmula del agua, si usted le pregunta a un científico, es H2O. ¿Verdad?
pues vamos a ver cuál es el H2O espiritual que Dios nos quiere mostrar aquí. Y resulta que concerniente al fluir del agua, porque el fluir del agua es a través de la roca herida. Noten algo, pues. Porque nosotros estamos ahí leyendo que debemos beber agua, pero esa agua sale de una roca herida. Para poder entender nosotros estos asuntos, nosotros debemos de saber que en la Biblia cada cosa tiene un significado espiritual. Cada cosa que encontramos en el Antiguo Testamento tiene un significado espiritual. Maná y agua de la roca. Fíjese, maná y agua de la roca. O sea, tenemos que comer maná y tenemos que beber el agua de la roca. Y eso es misterioso. Esos son misterios. ¿Verdad? ¿Cómo podemos explicar nosotros todas estas figuras? Tenemos que estudiar la Biblia y pedirle a Dios que nos revele. Ahora, para nosotros tal vez es fácil entender el maná como algo celestial, ¿verdad? Sabemos que el maná vino del cielo, gloria a Dios, y es fácil entender, aunque sabemos que es misterioso porque no se puede explicar, ¿verdad? Maná quiere decir, ¿qué es esto? O sea que ninguno ha podido explicar qué era el maná, pero sin embargo lo recibieron y lo vieron, ¿verdad? Y nosotros reconocemos que vino del cielo y aunque sea misterioso. Ahora, puede ser que nosotros, cuando nos hablan de una roca que fluye agua, para nosotros eso va a parecer algo natural, tal vez algo terrenal. Amén. Pero, ¿cómo pudo salir tanta agua de una roca? ¿Sería una fuente o qué era? Hermano, es más, nos debemos de hacer la pregunta, ¿esa agua era física o era espiritual? Pues yo digo que eran las dos cosas, porque ellos la bebieron físicamente, pero resulta que Dani es aventado y dice espiritual, porque ya leímos que Pablo dijo, y la bebida es espiritual, ¿verdad? Amén. Entonces, que algo que sea misterioso significa que no se puede explicar completamente. Aunque se puede disfrutar y se puede experimentar, el maná y el agua ambos son misteriosos. Ahora nosotros debemos preguntarnos algo. ¿Qué base usó el apóstol Pablo para decir que era una roca espiritual? Porque él dice, y la roca era espiritual. Y la roca era Cristo. Ahora, ¿qué bases usó él para enseñarnos a nosotros? Yo quiero decirle que yo soy un hombre de fe y yo respeto al apóstol San Pablo. Porque cuando leo mi Biblia dice que Dios le dio experiencias al apóstol mostrándole lo que hay en el cielo, mostrándole todo lo que hay en la tierra y le mostró todo lo que hay debajo de la tierra. Eso no es cualquier hombre, hermanos. Y usted lo puede leer, él mismo dice, conozco a un hombre que hace 14 años, dice él, fue llevado al tercer cielo. ¿Por qué? Porque dice, fue llevado al tercer cielo. Y luego dice, y también conozco al tal hombre, dice, que fue llevado al paraíso. Y si nosotros estudiamos la Biblia, nosotros sabemos que el paraíso es debajo de la tierra, porque cuando el ladrón le dijo al Señor Jesucristo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, él le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Y el Señor ese día descendió al infierno, al Hades. Ahí es el paraíso. Amén. Algunos no lo han estudiado y por eso no lo entienden. Pero Pablo fue llevado al tercer cielo. Pablo fue llevado al infierno. Y ya no digamos, todo lo de aquí de la tierra lo entendía perfectamente porque estudió a los pies del gran maestro Gamaliel, que si usted lee quién era Gamaliel, era el mejor maestro que existió para enseñar el Antiguo Testamento en el tiempo de Pablo. Así que nosotros
tenemos frente a nosotros un gran maestro, al apóstol San Pablo. Y yo creo que él es el que Dios escogió para aclarar a nosotros los conceptos, y él nos dice a nosotros que la bebida era espiritual y que la roca que seguía a ellos era Cristo. Ahora, nosotros tenemos que poner mucha atención a esto, porque aquí en Éxodo 17, hermano, se nos da una sombra, una característica de Cristo. Quiero que me pongan Éxodo 17, 6. Ya saben que vamos a ir por cada uno de los versículos. Pero miren Éxodo 17, 6. Dice: he aquí que yo estaré delante de ti, ahí sobre la peña en Horeb. Fíjese lo que Dios le dijo a Moisés. Vete a donde hay una roca, le dijo a dónde estaba, y cuando tú llegues yo ya estoy ahí. Imagínense. O sea que Dios mismo le está diciendo a Moisés: he aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Horeb. O sea, ve a la peña de Horeb y cuando tú llegues yo estoy ahí. Y vas a golpear la peña y saldrán de ella agua y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Gracias a Dios por Cristo, porque todos cantamos: Cristo es la peña de Horeb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Pero ahora los secretos que están escondidos para nosotros, miren pues, para que esa peña dé agua, esa peña tiene que morir. Entonces esto no es fácil. Fíjense que cuando el Señor Jesucristo está en la cruz y el soldado le abre el costado, sale sangre y agua. Muchos solo ven la sangre. O sea que muchos le ponen atención a la sangre, y gloria a Dios, porque la sangre es para que nosotros seamos redimidos, pero no le ponen atención al agua. Y la Biblia dice sangre y agua. Ahora, el agua que sale de Cristo sale hasta que Él está muerto. O sea, noten pues que esto no es fácil describirlo, no es fácil decir: ¡ay, aleluya, ya lo entendí! Momento, mire, la peña había que golpearla, pegarle con la vara. O sea que lo que le está diciendo Dios a Moisés en figura, que Cristo es la peña. Por eso Pablo dice, y la roca es Cristo. Usted le va a pegar a la roca, pero quiero que sepa que esa roca, para que usted entienda lo que dice allí, esa roca es Dios mismo, porque dice: yo estaré delante de ti, es Dios mismo. Pero es Dios tomando cuerpo de hombre. La roca, usted lo puede aplicar. La roca denota la encarnación de Cristo. Y el pegarle es que muere en la cruz del Calvario, porque la ley lo juzga. Y cuando Él ya muere, Él se encarna y muere, Él puede dar agua. Él puede dar agua. Entonces el agua no es algo sencillo. El agua es en resurrección. El agua es en resurrección. Noten pues que cuando ustedes leen que hay que beber de Cristo, si se nos dio a beber, usted debe de saber lo que está bebiendo, porque estamos hablando de comer y beber. Los mensajes que hemos venido dando, desarrollando Éxodo, es que la Biblia dice que hay que comer y hay que beber. Y Dios lo pone de esa manera porque nosotros comemos y bebemos. No podemos comer sin beber. La bebida siempre va acompañando la comida. Entonces, Cristo como comida siempre va acompañado de la bebida. Por eso es que Él nos bautiza con el Espíritu y nos da a beber el mismo Espíritu, porque eso está junto. Donde hay comida hay bebida. Pero noten qué bebida es la que estamos obteniendo. Ahora, cuando usted dice:
Señor Jesucristo, te amo. Señor Jesús. En ese momento usted está bebiendo y está comiendo y bebiendo, pero ahora entienda pues que cada vez que come está bebiendo, porque si no, no va a entender. Cristo como comida es las dos cosas, comida y bebida junto. Por eso cuando leímos el versículo, y lo vamos a volver a leer, dice que por un mismo espíritu, regresemos a 1 Corintios 12:13, 1 Corintios 12:13, porque mi punto es que ustedes logren entender qué es lo que Dios nos está diciendo, porque a veces leemos la Biblia, dame de beber, que aquí está, que ya bebí, que no tendré sed, que no tendré hambre, pero ¿qué significa realmente? Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. O sea que el bautismo sirvió para que nosotros seamos un cuerpo y no hay nacionalidad entre nosotros, porque sean judíos o griegos, esclavos o libres, a todos y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Entonces tú tienes que saber que cuando estás comiendo Cristo, que es comiendo la palabra, al mismo tiempo estás bebiendo. Donde hay comida, hay bebida. Cristo es la verdadera comida y la verdadera bebida. Él mismo dice, mi carne y mi sangre son verdadera comida y verdadera bebida. Entonces, notemos pues, que nosotros, cuando disfrutamos a Cristo como comida y bebida, nos estamos llenando de resurrección. Porque el agua sale en resurrección. Si no me creen, ahorita se los compruebo. Juan 7, 38, 39. Leámoslo de nuevo. Miren cómo dice esos versículos, porque ellos hablan del agua. Dice, el que cree en mí, como dice el Antiguo Testamento, porque cuando ustedes leen la Escritura, es el Antiguo Testamento. El que cree en mí, como dice el Antiguo Testamento, de su interior, correrán ríos de agua viva. Ahora miren lo que sigue, 39. Esto dijo del Espíritu, o sea, miren pues, el agua en nosotros, los ríos, es Cristo en resurrección. Ninguno puede beber a Cristo, así como el cordero no se podía comer crudo ni cocido. ¿Se recuerdan cuando hablamos de la Pascua? Ahora podemos hablar de que antes de que Cristo muriera en la cruz del Calvario no había bebida. No había manera. Solo vean qué tremendo que hasta que Cristo muere en la cruz y le sale el agua, hay bebida. Todo el pueblo de Israel tenía sed. No hay bebida. No hay. Y entonces van con Moisés. Moisés, ¿por qué nos sacaste de Egipto para morir aquí de sed? Miren lo que Dios está enseñando a través de esa historia. La gente solo lee, ay, los israelitas y viajaron en el desierto y pobrecitos, no tenían agua. ¿Y qué mensaje el que Dios les está dando? Les está diciendo que fuera de la peña, no hay bebida, no hay nada. Les está mostrando, les dio milagros, maravillas, señales, y ellos andaban distraídos, y ellos no entendían, hermano, y no veían. Mire, la nube los guiaba, la columna de fuego los guiaba, y ellos, sin embargo, preguntaban, ¿estará Dios con nosotros? Imagínense qué lección, pues, porque la realidad es que esos somos nosotros. Entonces Dios nos muestra que el Espíritu, porque esto es lo importante entender, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu, porque Jesús no había resucitado. Hasta que Cristo resucita, hay bebida. Antes de que Cristo resucitara, toda la gente se moría de sed. ¡Qué privilegio! ¡Qué privilegio! Usted lo dijo ahorita, somos privilegiados porque nosotros tenemos bebida.
Y ahora, pues gracias a Dios que ya entendimos que Cristo es comida y bebida. Porque como no se puede comer sin beber, el Señor dice, yo soy la verdadera comida y la verdadera bebida. Ahora, Cristo como comida, ya lo conocimos, el maná, pero ahora estamos conociendo a Cristo como bebida, es el Espíritu Santo. Pero ahora entendimos los componentes del Espíritu, el Espíritu dentro de él como río, allí en esa agüita viene la resurrección. ¿Se recuerdan ustedes que un hermano hizo un canto que dice, si el mismo Espíritu que a Cristo levantó, mora en ti, mora en mí, vivificará mi cuerpo, el Espíritu de Dios? Ahora, noten que el apóstol Pablo, él siempre decía que él quería que el poder de la resurrección se formara totalmente en él. Entonces, usted está comiendo, usted está recibiendo vida. Y cada vez que come, bebe. Entonces, cuando llegue el momento de resucitarlo, usted está totalmente constituido de resurrección. Nosotros ya andamos en resurrección. Solo que a veces nosotros se nos olvida. Pero nosotros ya estamos en esa resurrección. Posicionalmente, el Señor Jesucristo ya entró ahí. Él está en resurrección. Él está dentro de ti en resurrección. Y sigues bebiendo, se sigue incrementando la resurrección. Sigue. Ahora, imagínense ustedes, un cristiano que acepta a Cristo, se bautiza, pero ya no tiene comunión. Él no está bebiendo, él no está comiendo, entonces ¿qué poder se le va a formar? Es importante reunirse, crecer en Cristo, comer. Cada vez que estamos reunidos, comer, y como ya sabemos que comiendo bebemos, entonces vamos a entender que esa bebida que estamos adquiriendo está haciendo que nosotros estemos llenos de resurrección. Y recuérdense que la resurrección es una persona. Muchos, ahora vamos a entender un poquito más del Espíritu, van a ver que sí. El Señor Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. O sea que si Jesús es Dios, entonces Dios es la resurrección. Amén. Ahora, fíjense ustedes todo lo que Dios tuvo que hacer para comprobar que Él tiene la vida indestructible. Dios, para comprobar que Él tiene una vida, porque muchos dicen, oh sí, después de morir vamos a resucitar. Y después de que Cristo murió, resucitó, lo asociamos con la muerte. Pero el problema es que Él es la resurrección y la vida. Él, o sea que antes de que Él se encarnara, Él era la resurrección. Entonces dice uno, entonces la resurrección existe antes de la muerte. ¿Sí o no? Claro. Si Dios es la resurrección, entonces ¿para qué tuvo que sufrir Él? ¿Por qué tuvo que encarnarse? ¿Por qué tuvo que venir a vivir 33 años y medio aquí a la tierra, nacer allá en Medio Oriente, en un hogar pobre, en una carpintería? ¿Por qué tuvo que sufrir vituperios? ¿Por qué tuvieron que matarlo? ¿Sabe por qué? Porque Dios quiere demostrar lo que Él es. Entonces Él dijo, me voy a hacer hombre, voy a vivir ahí con ellos, me van a crucificar, pero yo les voy a demostrar que yo soy la resurrección. Por eso Jesús, cuando Él vino, Él dijo, yo soy la resurrección. Eso está diciendo yo soy Dios. Yo soy Dios porque Dios es la resurrección. Solo Dios tiene vida que no es creada. Es una vida increada. Entonces notemos pues que cuán glorioso es Dios que para llegar a nosotros, porque no es fácil que ahora bebiendo todos con el chupón ahí, chupando y tomando la pacha, dicen allá por donde yo soy, la mamila, y ahora todos comen y beben de Cristo y no saben todo lo que tuvo que sufrir Dios para que hoy nosotros comamos y bebamos. Porque muchos de nosotros solo nos acordamos de aquel dicho, comamos
y bebamos y hagámonos gordos y cuando nos cobren hagámonos los sordos, ¿verdad? Muchos solo así piensan, pero la realidad es que usted es privilegiado de escuchar las buenas nuevas. ¿Con qué razón cuando Cristo llegó con la mujer samaritana y él le dijo, dame de beber? Y él le dijo a ella, si tú supieras quién es el que te pide de beber, tú le pedirías a él y él te daría. Imagínense lo que le estaba revelando que él iba a morir en la cruz. Y ella andaba en otra onda. Ella les fue a decir a todos, es profeta. Me dijo todo lo que soy. Porque mire, lo peor que le puede pasar a uno es que Dios le diga todo lo que uno es y que uno no capte lo que le está diciendo. Porque ella no captó lo que le estaba diciendo. Él estaba diciendo, si tú bebieras de esta agua, ¿por qué no le preguntó, Señor, cuál es el agua que realmente me quiere dar? Le hubiera declarado. Si a la mujer, aquella que le dijo que le echara fuera un demonio a su hija, él le dijo que el pan no era para los perros, sino para los hijos. Y esa mujer, bien valiente, le dijo, yo sé que el pan es para los hijos, dijo, pero si lo partes en pedacitos es para los perros. Así que pásame aquí debajo de la mesa como. Y el Señor se maravilló de ella porque era una mujer llena de fe. Ok, entonces nuestro punto es este. Vayamos hasta el final de la Biblia porque ya el tiempo se nos fue. Y veamos en Apocalipsis 22, versículos 1 y 2. Porque ustedes van a darse cuenta que el mensaje de la Biblia todo es el mismo. Y llegamos al final de la Biblia y con el mismo mensaje. Después me mostró un río limpio. Fíjense, ahí hay un río limpio. Hay un río limpio de agua de vida. Agua de resurrección. Resplandeciente como el cristal que salía del trono de Dios y del Cordero. ¿El trono de Dios cuándo empezó? Pues nadie sabe. Porque Él es eterno, no tiene principio ni fin. El Cordero no tiene principio ni fin, Él ya estaba ahí en el trono. Entonces, el agua de vida, que es el Espíritu Santo, que es Dios en resurrección, ya existía, miren, porque sale del trono. Entonces, ustedes se dan cuenta que la Biblia está escrita al revés. Últimamente yo me he dado cuenta que todo en la Biblia está escrito al revés. ¿Por qué? Y aún el hebreo se escribe de la derecha a la izquierda, porque todo lo tiene Dios al revés, porque sus pensamientos de Él no son como los de nosotros, ni sus caminos de Él son como los caminos de nosotros. Él todo lo tiene. Mire, por ejemplo, ¿quién se podía imaginar que el pueblo de Israel y Moisés andaban caminando y era una sombra? Era una sombra, era la proyección de una sombra. La realidad era la iglesia. Métanse al pensamiento de Dios, por favor. Moisés y el pueblo y todo lo que a ellos les pasaba era una sombra, dice la Biblia. Y una sombra se proyecta de un cuerpo que ya existe. O sea que la iglesia es lo más importante para Dios y usó al pueblo de Israel como la sombra para proyectar esta realidad. O sea que está al revés la Biblia. Amén. Lo captan, pero no me miren mal si yo los amo. Es que cuando les digo que está al revés la Biblia me miran así como raros. Es que de esa manera la tiene Dios, porque miren, el trono está hasta el final de la Biblia. Y resulta que el trono de Él sale el agua de vida. Estamos hablando de que de Él sale la resurrección, porque más adelante Cristo, como la peña, lo muestra que de Él sale, pero es algo que ya... Mire, no sé ni cómo explicarlo. Es algo que ya estaba saliendo. Es algo que ya estaba saliendo, lo que nos están enseñando que apenas creemos que salió. Pero el trono es eterno y ese trono echa agua. Entonces cuando le pegaron a la peña, le pegaron al trono. Le pegaron a Dios. ¿Y Dios qué hizo? Dar agua.
En Guatemala si le dicen te van a dar agua, te van a matar. Pero el Señor dice ahí, ¿por qué el Señor Jesús en el último y gran día de la fiesta, dice Juan 7, gritó y dijo, si alguien tiene sed, venga a mí y beba? Fíjese, qué tremendo. A mí me llama mucho la atención porque si ustedes leen Juan 7, ya se había terminado la fiesta de los judíos. Se había terminado, esa era la fiesta de los tabernáculos, fíjese, una fiesta solemne. Pero tenían sed. ¿Cómo es posible que la gente puede salir de danzar, puede salir de haber llorado en la presencia de Dios y todavía está sedienta? Porque no ha bebido la verdadera agua. Beber la verdadera agua, hermano, mire, cuando usted bebe la verdadera agua, cuando usted bebe a Cristo, que es por sus oídos, porque aquí por los oídos es que uno come y por ahí bebe. Cuando usted come y bebe, cada día Dios está haciendo algo en usted. Algo en usted. Lo está constituyendo, lo está constituyendo. Y ahora usted ya sabe, pues, ¿cuál es el H2O? Porque la fórmula del agua, pues yo le diría que la fórmula del agua es, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y aquel verbo se hizo carne, se encarnó. Y aquel verbo vivió entre los hombres y vimos su gloria. Mire, todo lo dice la Biblia. Y aquel verbo fue a la cruz del Calvario. Y aquel verbo resucitó, salió agua. Entonces, para nosotros es lindo entender la Biblia cuando el Espíritu Santo nos la explica. El Espíritu Santo, beber el Espíritu Santo significa comer la palabra de Dios para que en nosotros cada día se forme el poder de la resurrección. Habla. Es bueno que Dios esté sobre nosotros, pero es mejor que esté en nosotros. Eso es lo que se hace entender cuando está en nosotros. Exacto. Y ya vieron que tristemente la iglesia tradicional hace énfasis solo en el Espíritu Santo sobre las personas. Y por eso las personas no cambian de vida, pero están emocionadas. Porque la Biblia dice que al pueblo de Israel Dios le mostró sus obras, pero a Moisés sus caminos. Ahora yo le pregunto a usted, ¿qué le gusta más a usted, los milagros que Dios hace o que cambie su vida? Es lo que dice Dani. Pero esto lo ignora la iglesia en gran parte. Miren lo que dice Juan 20:22. No predica la iglesia esto. No lo predica. Predica Hechos 2. Predica el Pentecostés de hueso colorado, el gran poder. Le gusta a la gente eso. Le gusta que lo voten, que soplen y todo. ¿Y cómo se prestan los hermanos? Se prestan para tanta emoción y engaño. Pero a esto no le hacen caso. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibí del Espíritu Santo. Esto es lo mero bueno. Mire, y esto sucedió en la noche de la resurrección. Él se metió donde estaban en el cuarto. Dice que atravesó las paredes. Y ellos se asustaron porque no solo tenían miedo, ellos estaban reunidos ahí por miedo a los judíos, dice. Y cuando el Señor atraviesa las paredes y les aparece y les sopla y les dice, recibid el Espíritu Santo internamente. El que predica esto pega en el blanco, porque lo otro es para otra cosa. Miren qué tremendo. ¿Para qué es el aposento alto? ¿Para qué es el Pentecostés? Para predicar. Por eso uno puede ser predicador y estar derrotado por dentro. Sí, porque no le da la importancia que le debe dar a los ríos de agua viva que están dentro. Amén. Entonces, si los cristianos predicáramos más de esto, entonces los cristianos cambiarían.
más constituidos. ¿Por qué? Porque no están ignorando el trabajo que está haciendo Dios internamente. Y Dios está trabajando internamente. Y mayormente cuando usted está consciente. Por ejemplo, por decir algo. ¿Qué cree usted que le pasa a una persona que toma todos los días Coca-Cola? ¿Qué cree que...? ¿Verdad? Me gustó porque alguien puso ese rótulo y dice, bienaventurados los que toman Coca-Cola porque verán más pronto a Dios. Imagínese usted. Uno sabe cuando come qué le está haciendo a su cuerpo. Hace poquito leí algo que les va a dar risa tal vez, pero dice, todos los latinos les encantan los camarones. Y son los latinos, dice, los que han dejado el mar sin camarones. Y no sabe que los camarones son los que limpian el mar. Entonces cuando usted va al mar, está bien contaminado porque usted le ha quitado todos los animalitos que lo limpian. Y de castigo, ¿qué es lo que hace Dios al que le gustan mucho los camarones? Se le sube el colesterol. Da gota, ¿eh? Imagínense. Y tan ricos que son los camarones, ¿no? Gilmarete se comía 40 y yo 40. Y a la diabla, a esa me le da frijoles. Solo piensen pues que uno mismo sabe qué come. En esta noche hemos comido un alimento espiritual. Usted puede dormir tranquilo y saber que cuando Dios habla en la Biblia del agua, está hablando del proceso de Él para poder darse como agua. Para que Dios sea el agua que satisface nuestra sed, hermano, tiene que encarnarse, vivir, morir en la cruz y resucitar. Y entonces nosotros lo podemos disfrutar como comida y bebida. Eso significa que Él satisface. Eso significa que Él da vida eterna. Eso. Entonces ahora Dios nos está abriendo nuestro entendimiento para que no solo leamos y leamos y ay, qué bonito, y a veces hasta de memoria sepamos la Biblia. Porque a veces la sabemos, ¿verdad? En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Pero ¿qué significa eso? Solo mire, en el principio era la palabra, el hablar. El dabar, el hablar era Dios. El hablar estaba con Dios, dice. Y el hablar era Dios. ¿Por qué? ¿Por qué usa él esa expresión? En el principio era el hablar estaba con Dios y el hablar era Dios, porque nos está enseñando a través de algo que nosotros entendemos, que el hablar de una persona está con ella. Por ejemplo, yo les estoy hablando a ustedes, pero mi hablar no es otra persona, aparte de mí. Mi hablar soy yo. Entonces, en el principio era el hablar, y el hablar estaba con Dios, y el hablar era Dios, porque el hablar es la persona. Yo les estoy hablando y ustedes saben que es el hermano Carrillo. Si pasa alguien aquí y habla, van a decir, esa no es la voz del hermano Carrillo. Pero pueden apagar las luces y hablar y ustedes saben que es el hermano Carrillo, porque cada uno tenemos una clase de voz, porque así es Dios, Él tiene su clase de hablar. Y ahora fíjense lo que sigue diciendo, en el principio era el hablar era con Dios, el hablar era Dios. Y este era en el principio con Dios, para que no vayan a decir que el hablar no estaba ahí, era parte de Dios. Está hablando de Cristo, porque más adelantito en el verso 14 dice, y aquel hablar tabernaculizó entre nosotros, o sea, habitó entre nosotros. Pero dice, en él estaba la vida, en él estaba la vida, en el hablar estaba la vida. Él decía, sea la luz, fue la luz, en él estaba la vida, en el hablar. Y la vida se vuelve la luz
de los hombres. Entonces Dios nos habla y se nos prende el foco. Cuando Dios nos habla, en Él estaba la vida y la vida era la luz. Entonces el Señor le habla a uno y uno empieza a tener luz, empieza a ver cosas espirituales. Si Dios no nos habla, nosotros no vemos cosas espirituales, pero Él nos habla, nosotros empezamos a ver cosas espirituales. En el principio era el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios, era en el principio con Dios, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres, y la vida era la luz de los hombres, para que ya no caminen en tinieblas. Cuando Dios le habla a uno, uno ya no camina en tinieblas, ¿verdad? Y Él es la luz. Pero después dice, y ustedes son la luz, ¿verdad? ¿Y la luz para qué es? Entonces nosotros cuando hablamos, quitamos la ceguera. A cualquiera le quitamos la ceguera si nosotros hablamos. De repente, mire qué sucede. Usted le empieza a hablar a una persona y le empieza a hablar y le dice, y le dice, y le dice. De repente esa persona empieza, ¿sabes qué dice? ¿Sabes qué? Que tienes razón. Me voy a ir contigo a la iglesia. ¿Sí? No, al principio se enojan porque un ciego, imagínense el ciego que le llevan tanta luz. Imagínense cuando alguien acaba de despertar y le ponen una gran luz, dice ¡no! Pues así es la gente que no tiene luz. Yo terminé. ¿Hay alguna pregunta respecto a lo que hablé? ¿Tienen alguna pregunta, hermano Dani? Manifestarnos. Por eso la Biblia habla de nosotros, dice, cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, seremos semejantes a Él. O sea que lo que nosotros necesitamos es manifestarnos. Amén. Nosotros solo nos vamos a manifestar en lo que somos, pues. Cada quien se manifiesta en lo que es. ¿Se recuerdan de ese versículo? Cuando Cristo vuestra vida se manifieste. ¿Esa es cuál, hermano Adán? Es Colosenses 3:1, ¿verdad? Póngamelo ahí, por favor. No, sí, aquí tengo mi enciclopedia. Por eso a veces me lo llevo y digo, véngase. ¿Cuál es, hermano? Y ya me dice. Y a mí se me olvidan y a él no. Y eso que dicen que a mí no se me olvidan las cosas. Vamos a Colosenses 3:1. Y habla de la resurrección ahí también. Dice, pues si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Fíjese pues, si pues habéis resucitado con Cristo, porque esto que estamos hablando es de que ya resucitamos. O sea que nosotros, todos los logros de Cristo son de nosotros posicionalmente, pero puede ser que disposicionalmente no los estemos disfrutando. Por eso el apóstol nos desafía y nos dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, verso 2. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, verso 3. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Todo ahí. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Amén. Eso es todo por hoy entonces. Dios me los bendiga, me los guarde. Vamos a ponernos de pie. Todavía hay otros anuncios más que me los dejan a mí. Aleluya. Que no se les olvide que el domingo tenemos reunión a las 10 de la mañana. Hermana Silvia, bienvenida. Nuestra hermana andaba de viaje y viene tan contenta, tiene un rostro brillante. No cabe duda que fue a ver a la familia. Bienvenida, hermana. Vamos a hacer una oración para ser despedidos. Mañana hay reunión de jóvenes en la casa de Lupita a las 12 de mediodía.
Hay reunión de jóvenes mañana en la casa de Lupita a las 12. Se traen su Biblia y su cuaderno, todos los jóvenes, amén. De una vez ven para acá. Tú vas a despedir con una oración. Amén. Inclinemos nuestros rostros, hermanos. Te damos gracias, Señor Jesús, por este día que nos has dado de vida, Padre, por la oportunidad preciosa que nos dices de estar aquí alabando tu nombre, Señor, y aprendiendo de tu palabra. Te damos gracias por todos los hermanos que estuvimos aquí, Señor. Te pedimos que bendigas a los que no pudieron estar y que los levantes a los enfermos, Señor Jesús. Te pedimos que nos ayudes para que estemos aquí el domingo glorificando tu nombre una vez más. En el nombre de tu Hijo amado Jesús te damos gracias por todo y en todo. Amén.